Ricardo Monreal, el tío del señor productor. Ricardo Monreal, el día de hoy ha hecho una declaración que me dejó, miren, así, anonadada. Así irá, así. Ricardo Monreal es la primera vez desde que dijo que ni se raja ni se baja, que dijo que si no es beneficiado, sí se baja. Entonces, yo no sé si ustedes han visto en las calles estas bardas de Ricardo Monreal con su eslogan de ni me rajo ni me rajo ni me voy, una cosa así, ¿no? Pero hoy Ricardo Monreal cambia la percepción, cambia por primera vez y todo por su lealtad al presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver, escuchar estas fuertes declaraciones que hizo Ricardo Monreal. Si Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard o Adán Augusto ganan la elección interna, sí les voy a levantar la mano, porque deseo que si la gano yo, también hagan lo propio ellos. Lo que hay que buscar es la unidad. No tengo diferencias con Claudia, me parece que ha sido una buena gobernadora, una mujer intachable. No tengo diferencias con Marcelo Ebrard, para mí ha sido el funcionario más eficaz que ha tenido el gobierno federal y el de mayor confianza del presidente de la República en materia de política exterior. Y no tengo diferencias con Adán Augusto, que para mí es como una especie de revelación, porque es el hombre más cercano al presidente y es quien ejecuta las decisiones del presidente. El poder del presidente ha sido ejercido de manera notable y conciliadora por Adán. Y creo que ahora es el gobierno federal el hombre de mayor confianza del presidente. ¿Y dónde quedó el ni me dejo ni me rajo? Ese es su eslogan. Es que dijo las dos, ni me dejo, ni me rajo, ni me bajo, ni me rajo. Bueno, el asunto es que Ricardo Monreal ahora dice que sí se puede bajar. ¿Y cómo llegamos a este punto? No fue casualidad. Todo nace del asunto del INAI. Porque por primera vez, o sea, Ricardo Monreal, el poder que tenía Ricardo Monreal, lo que empoderaba a Ricardo Monreal, era el Senado. Que si él decía, vamos a aprobar esta iniciativa, hacían los acuerdos necesarios para aprobar esa iniciativa. Entonces, esos acuerdos, pongamos el ejemplo de la Guardia Nacional. Para que saliera el dictamen original de la Guardia Nacional del 2019, no el último, el del 2019, en la Cámara de Diputados sí lograron los votos para que el mando fuera militar. Pero cuando llega al Senado, para que saliera ahí, salió con unanimidad de votos. O sea, PRI, PAN, PRD, MC, Morena, PT, PES, Verde, votaron a favor de la Guardia Nacional. Ese ha sido, creo que, de los logros más grandes de Ricardo Monreal. ¿A cambio de qué se logró eso? De cambiarlo a mando civil. O sea, el poder que tenía Ricardo Monreal en la Cámara del Senado era ese. Era mágico. Conforme van pasando los años, va perdiendo ese poder hasta llegar a la crisis del INAI, donde él intenta en más de una ocasión que se lleguen a los nombramientos de los comisionados del INAI, intenta meter a un amigo, intenta hacer un acuerdo con una panista. Luego, o sea, fue una serie de estira y afloje que al final sus compañeros de Morena se lo tumbaron porque no logran nombrar comisionado del INAI. Entonces, Ricardo Monreal, el propio Ricardo Monreal acepta que su liderazgo está socavado. Entonces, si ya no tiene ese poder en el Senado, empieza a perder mucho más. Ya no tiene el respaldo de los otros partidos políticos, ya los panistas se le fueron encima. Los únicos con los que todavía cuenta son los priistas y para muchos de nosotros es un red flag, porque el propio Alejandro Moreno Cárdenas dice que todo está muy bien con Ricardo Monreal, a través de, evidentemente, sus ojos en el Senado de la República. Recordemos que Alito quita a Osorio Chong de la coordinación del PRI en el Senado y dejan a guerrerense, no recuerdo cómo se llama,
este senador de Guerrero, que se convierte en el coordinador del PRI, que es los ojos y los brazos y las piernas de Alejandro Moreno Cárdenas en el Senado, y justamente a través, Manuel Añorbe, y justamente a través de la alianza con Añorbe, el PRI sigue respaldando a Ricardo Monreal. Entonces, cuando tú escuchas que Alito Moreno respalda a Ricardo Monreal, pero que nadie más lo hace, ni Movimiento Ciudadano, ni el PAN, y mucho menos su partido, ni el PT, creo que evidentemente Ricardo Monreal empieza a sacar sus propias conclusiones. ¿Quiere decir que ya se bajó? No, por supuesto que no. Quiere decir que al menos después de 2 años de no aceptarlo, después de 2 años Ricardo Monreal acepta que él no podría ser el presidente. Porque en todos sus discursos Ricardo Monreal insiste en que él va a ser el presidente, se dice muy seguro. Este es el primero en donde Ricardo Monreal acepta que esa posibilidad puede no darse. Obviamente pone sobre la mesa él es que tienen que darse si está todo en condiciones, o sea, tampoco la va a dejar muy fácil, pero pues él esperaría que los demás hicieran lo mismo por él y por eso él, en este acto de paz y solidaridad, pues cede. Pero aquí entra otro detalle también, que es lo que también pasó. Algo que no había ocurrido en 2 años. Sí, 2 años, año y medio, 2 años. Se volvió a reunir con el presidente. Y para mí ese es el punto más definitivo. Desde que Ricardo Monreal, desde que empieza esta sucesión anticipada, desde el propio presidente, Ricardo Monreal ha tenido este estilo de afloje con el propio presidente de, es que me dejaron fuera, que a mí no me mencionan, que sí, que no. Cuando el presidente lo menciona, entonces, es que ya me mencionó el presidente. Y entonces ahora, después todo este estilo de afloje, todo esto de yo voy y que no sé qué, y que aunque no quieran, el presidente ya no tenía sus desayunos ocasionales con Ricardo Monreal. Porque recuerden que los primeros años era de estábamos comiendo que el tamalito, que el atolito, que el café, o sea, y era foto del presidente se reunió con el líder de la Junta de Coordinación Política del Senado. Se entiende el por qué. Cuando deja de pasar es justo cuando Ricardo Monreal empieza a darle duro con que él va a ser el candidato y después de 2 años justo bajo este contexto del que el liderazgo de Ricardo Monreal, que ha socavado con los nombramientos del INAI, va a presidencia, se reúne con el presidente Andrés Manuel López Obrador junto con los demás senadores y el resultado es Ricardo Monreal, más tranquilo y anteponiendo su lealtad al presidente antes que ser una corcholata más. Saquen sus propias conclusiones. Hablando de corcholatas, porque me encanta hablar de corcholatas, presidenciables, mejor vamos a decirles presidenciables, el que... Si no, no, pero es que, espérate. Sí, se enojó. Sí, que no era corcholata. Échense esta. El que ahora está tomando este lugar medio altanerón, que antes tenía Monreal, es Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard le manda una carta en diciembre a Mario Delgado exponiendo algunas, y fíjense que yo no estoy en desacuerdo con sus propuestas, creo que valen la pena, partamos de eso, donde ya empieza un poco a presionar Marcelo en cómo debería o cómo le vamos a hacer para empezar a mover la sucesión presidencial. Les voy a leer esta carta que tiene fecha del 11 de diciembre. Es Carta Monterrey, me encanta. La carta dice lo siguiente, dirigida a Mario Delgado, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Señor presidente, nuestro movimiento ha luchado durante décadas por la regeneración de la vida pública nacional, la democracia y la justicia social. Tras un triunfo contundente que cristalizó las esperanzas del cambio del pueblo mexicano, acompañamos y respaldamos la labor de transformación democrática y social emprendida por nuestro líder, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy, nuestro movimiento tiene ante sí el reto de presentar y profundizar esa transformación. Tiene el desafío inmenso de mantenerse unido para consolidar este proceso de regeneración de la vida pública. En aras de esta visión, que un grupo amplio y representativo de nuestro movimiento llama hoy a la unidad y a la congruencia de cara al próximo proceso de elección del coordinador de los comités de defensa del voto de Morena mediante una encuesta, o sea, el candidato. Como lo exigimos en su momento para las contiendas electorales, hoy consideramos imperativo que la encuesta referida y su proceso previo se realicen en apego a nuestra tradición y principios, con reglas claras, certeza en los resultados y transparencia en el uso de recursos.
Nuestros planteamientos cimentados en principios democráticos son los siguientes. La celebración en el primer semestre de 2023 de debates públicos entre la y los aspirantes para conocer y contrastar perfiles, trayectorias y propuestas. El establecimiento de una fecha límite para la separación de los cargos públicos meses antes de la celebración de la primera encuesta de reconocimiento, tal y como se hace con antelación a los procesos electorales. La separación de cargos no es solo deseable, sino necesaria a fin de poder garantizar condiciones equitativas de competencia entre aspirantes. La aplicación de la encuesta para la selección del coordinador de los comités de defensa del voto de Morena, que sea realizada y supervisada de una manera independiente y verificable, idealmente con una sola pregunta en una urna simulada. Aquí ya cierra la entrevista, cierra la carta y firma Marcelo Ebrard. En esencia, lo que propone, y lo voy a decir, no es descabellado lo que está proponiendo. ¿Qué es lo que está diciendo Marcelo Ebrard? Que quiere que en el primer semestre del 2023, que es lo que honestamente considero complicado, porque el primer semestre del 2023 prácticamente son elecciones, 2023. Entonces, hacerlo en el primer semestre del 2023, o sea, es empatar el proceso electoral del Estado de México y de Coahuila con la sucesión presidencial. Honestamente, no es viable. La única manera, el único momento en donde lo pudieran hacer es agosto. Agosto, o sea, entre julio y agosto. Y párenle de contar. Eso significaría que para la propuesta de Ebrard, para julio y agosto, debería Morena de pedirle a quienes quieran ser candidatos a la presidencia de la República que dejen sus cargos actuales. Es decir, Noroña que deje de ser diputado, porque también ya lo incluyen en esto, que Noroña deje de ser, o sea, que pida licencia como diputado federal, que Ebrard pida licencia, o sea, se separe de la Cancillería o renuncie a la Cancillería, que Claudia Sheinbaum deje la jefatura de gobierno, que Ricardo Monreal deje la secretaría, el Senado y la Junta de Coordinación Política, y que Adán Augusto deje la Secretaría de Gobernación. Entonces, sería hacer un cambio importante un año antes de la elección. Esto de hacer un cambio, eso de que se separen del cargo, que pidan licencia, eso sí lo veo viable. Ahí sí coincido. ¿Por qué? Porque van a tener que enfocarse. O sea, el secretario de Gobernación, adiós a la Secretaría de Gobernación. O sea, si de verdad quieren ser presidentes de la República, van a tener que enfocarse en el trabajo que van a hacer, los debates, la promoción, etcétera. O sea, lo que quieren hacer en Morena, o lo que propone Marcelo Ebrard más bien, es hacer una precampaña antes de la precampaña. ¿Me explico? ¿Cuáles serían los tiempos oficiales? Porque esto que propone Marcelo Ebrard perfectamente lo podría hacer Morena el próximo año, ¿eh? Lo he dicho muchas veces. En los tiempos de precampaña. Los tiempos de precampaña son justamente para que elijan el partido quién va a ser su candidato. ¿Qué es lo que pasa con la precampaña? Que obviamente hay que sacar lana. Entonces, ¿por qué normalmente los partidos no hacen precampaña con muchos candidatos? Porque quieren que sus recursos ya se concentren en el que va a ser el ganador. Lo que significa hacer una precampaña en tiempos de precampaña es destinar recursos ya en tiempos electorales, pero destinar los recursos para 5 personas, en este caso, para que las 5 personas hagan exactamente esto: debates, promoción, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo harían dentro de el tiempo permitido por las leyes electorales. O sea, esto que propone Ebrard no es descubrir el hilo negro. Es algo que por ley se puede hacer en tiempos de precampaña a principios del 2024. Lo que pasa es que, como todos los partidos, siempre quieren adelantarse para empezar a trabajar y no solamente tener 3 meses de campaña, sino tener un año de campaña. Un año. Ahora, la otra cosa que propone Ebrard es la aplicación de una encuesta. No menciona el INE, gracias al creador, pero sí dice que debería ser supervisada, pero particularmente aquí el punto clave es que Ebrard pide que sea en una urna simulada, o sea, que no sea una encuesta de estas que van levantando las casas encuestadoras por teléfono y demás, sino que se pongan urnas simuladas para hacer este proceso, o sea, una elección
como tal para que se decida quién va a ser el candidato. Eso es lo que yo no veo descabellado. Pero esta carta la manda Ebrard a finales del 2022 y es en una serie de medios esa es una serie de declaraciones recientes cuando ya la empieza a recuperar. De hecho, esta la sube el propio Marcelo Ebrard a su cuenta de redes sociales, a Instagram, donde recuerda lo que le pide a Mario Delgado. No, ya ahorita que salí, que si ya voy a renunciar. Yo dije desde diciembre, no sé si se acuerdan, le dije a Morena en una carta, yo no pienso que debamos llegar a los funcionarios y funcionarios, quienes estamos en el servicio público, en nuestros cargos a la encuesta. En mi forma de pensar le correspondería a Morena fijar la fecha, pero si no lo hace, pues entonces cada uno de nosotros tomará sus decisiones. No vamos a estar tampoco a expensas a ver cuándo deciden hacer las cosas, ¿no? Ahí está. Entonces, Marcelo Ebrard ya... Y tampoco sería raro Marta Bárcenas, que era su brazo derecho, ya renunció. Creo que va a regresar al Senado, Marta Bárcenas, si no estoy mal, regresa al Senado. Entonces, parece que Marcelo Ebrard ya empezó a liquidar algunos asuntos en la Cancillería para entonces convertirse formalmente en un aspirante, ¿no? Ser aspirante a la presidencia de la República y tener su tiempo libre para hacer su propia campaña. Les digo que la sucesión presidencial anda, quítense que ahí les voy.